Seguimos en Congreso Televisión. Hoy sesionó la subcomisión de acusaciones constitucionales que estuvo presidido por el congresista César Vázquez. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no se presentó a pesar que fue citado. En su reemplazo sí estuvo presente su abogado, quien dio sus descargos. Hay que indicar que Pablo Sánchez no acudió a la audiencia que lo convocó para que brinde sus descargos ante la denuncia en su contra por la fuga del ex juez César Inostroza. Recordemos que se escapó a España y ahora está en libertad. Pablo Sánchez fue acusado constitucionalmente por la congresista Jenny Vilcatoma el año pasado por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En este caso ya lo habían convocado, recordemos, para el 17 de abril, no se presentó, se volvió a citar y no, pues tampoco se ha hecho presente simplemente su abogado. No obstante ello, Samuel Abad dio los descargos correspondientes, también sustentó su denuncia a la congresista Jenny Vilcatoma, ¿no?, quien ha responsabilizado al fiscal Pablo Sánchez, ¿no?, de la fuga de Inostroza a España. Vamos a ver justamente el desarrollo de esta audiencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Buenos días, señores congresistas. Siendo las 9:23 de la mañana del día viernes 3 de mayo del 2019, con asistencia de los señores congresistas César Vázquez Sánchez, Juan Chepuz More, Karina Beteta Rubín, Milagros Takayama Jiménez, Mario Mantilla Medina, Luis Galarreta Velarde, Gilbert Violeta López, Javier Velázquez Quesquén, Horacio Pacori Mamani, con la licencia presentada por el presidente César Segura, y contamos con la presencia también de la denunciante Jenny Vilcatoma. Acaba de llegar también la licencia del congresista Marco Arana. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 13ª sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El acta de la 12ª sesión extraordinaria del 30 de abril del 2019 fue dispensada del trámite de aprobación. Pasamos a la sección informes. La vicepresidencia informa que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista César Segura Izquierdo, continúa con licencia postoperatoria, por lo que se continuará en la conducción de la sesión por parte del vicepresidente. La presidencia informa que el denunciado fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde ha presentado un escrito informando que asistirá en su representación el señor abogado Samuel Abad Yupanqui para el ejercicio de su derecho a la defensa. La presidencia informa que en sus carpetas de trabajo se encuentra la relación de documentos remitidos y recibidos. Si algún congresista desea acceder a uno de ellos, puede solicitarlo por secretaría. La presidencia dispone el pase a la estación de orden del día. Orden del día. Audiencia de la denuncia constitucional número 266. Denuncia constitucional número 266, formulada por la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Se va a proceder a verificar el quórum para el inicio de la audiencia. Cabe referir que el quórum para la realización de la presente audiencia es de 9 congresistas. Bueno, congresista Pacori, congresista Gilbert Violeta, congresista César Vázquez, congresista Juan Chepuz, Karina Beteta, congresista Milagros Takayama, congresista Mario Mantilla, congresista Velázquez. Estamos entonces, y congresista Galarreta, que también está presente. Muy bien. Entonces tenemos el quórum necesario y proseguimos con la sesión. Vamos a suspender brevemente la sesión para permitir el ingreso
del denunciado y los abogados que lo patrocinan. Por favor. Presidente, antes que suspenda, congresista Mario Mantilla, me gustaría que comunique a la mesa directiva de los que estamos presentes para el tema de la lista, por favor. Sí, congresista, ya se comunicó por escrito y la asistencia en estos momentos la están llevando para poder verificar. Entonces suspendemos la sesión brevemente, por favor, a los de la comisión técnica para que hagan pasar al abogado. Se reanuda la sesión y la presidencia procede a dar lectura a los incisos D3 y D4 del reglamento del Congreso de la República referidos al desarrollo de la audiencia. Reglamento del Congreso de la República, artículo 89, inciso D, literal D3. En la fecha y hora establecidos se realizarán la audiencia con la asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En el caso de que la denuncia provenga de la Fiscalía de la Nación, este podrá designar a un fiscal que intervenga en la audiencia. Literal D4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Es pública en los casos en que la denuncia verse sobre la infracción a la Constitución política y es reservada en los casos en que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma. El presidente de la subcomisión da inicio a la audiencia, dejando constancia de la presencia de los demás miembros de la subcomisión y de las inasistencias por licencias. Seguidamente, el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados, para que expongan sus correspondientes descargos. Luego se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente hará las propias. A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. El denunciante o el denunciado pueden solicitar una réplica al presidente de la subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene derecho a una dúplica. En todo momento, las partes se dirigirán al presidente de la subcomisión, no estando permitido el debate directo entre las mismas. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciado y al denunciante. La presidencia, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del inciso D4 del reglamento del Congreso, consulta al abogado defensor del denunciado para que manifieste su conformidad con que la sesión sea pública, pues la denuncia versa sobre delitos de función. Presidente. Estando de acuerdo, entonces continuamos. Sí, congresista Mario Mantilla. Una cuestión de orden, presidente. En el inciso D4 que usted ha leído, dice claramente que la audiencia pública, en los casos que la denuncia verse sobre infracción constitucional, es reservada en los casos de investigación verse sobre presuntos delitos. Dice, salvo que los denunciados, el abogado defensor no es denunciado, él no tiene por qué hacer usar la palabra para consentir si puede ser pública o privada. Y en el párrafo tercero, igualmente dice, seguidamente el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes. Está presente acá la denunciante, que es la congresista Vilca Toma, a fin de que exponga su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados. El abogado no es denunciado, es el presidente. Yo, como abogado también, reconozco que puede participar para otras situaciones, ¿no? Para hacer un informe oral, una defensa técnica, pero para dar consentimiento, si puede ser público o privada, no está facultado. En el mismo sentido, tampoco está facultado para hacer uso al derecho de los descargos, porque eso le corresponde exclusivamente a los denunciados. Permitir que el abogado defensor haga los descargos o dé consentimiento significa viciar el proceso que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Congresista Velázquez, tiene usted la palabra. Presidente, y yo quisiera discrepar respetuosamente con congresista Mantilla. El derecho a la defensa se interpreta no en forma restrictiva, ya eso ya está corroborado con sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero diré lo siguiente, nosotros aquí, esta misma comisión,
ha procesado a los 4 miembros del Tribunal Constitucional. Y los 4 miembros del Tribunal Constitucional no estuvieron presentes y estuvo presente su defensa técnica. Entonces, a mí me parece, presidente, que cometeríamos un grave error si nosotros alteramos el curso regular y reglamentario de la audiencia por una interpretación que no es compatible con el propio espíritu del reglamento, ni mucho menos con el principio del derecho de defensa, y tercero, con los precedentes como este que acabo de manifestar, y muchos que hemos tenido en esta comisión cuando hemos realizado audiencias, y no han venido los denunciados, pero se ha venido su defensa técnica, y es obvio que el propósito es que se supere la investigación. Es más, el propio reglamento se ha puesto en el caso de que cuando el denunciado no asiste, prosigue la denuncia. Lo que no dice y lo que no expresamente no prohíbe es que no pueda estar su defensa técnica debidamente acreditada, como lo ha hecho el doctor Sánchez. Gracias. Sí, sobre lo mismo quiere hacer una réplica el congresista Mantilla, luego congresista Violeta. Congresista Mantilla, tiene usted la palabra. Sí, presidente, yo conozco perfectamente las reglas de las defensas técnicas, ¿no? Soy abogado también y tengo mucha experiencia en estos temas. Conozco muy bien los procedimientos del tribunal y todo lo demás. Pero una cosa es defensa técnica que debe ser irrestricta en todo un procedimiento, donde el denunciado o un procesado tiene que estar acompañado de su abogado defensor en todo momento. Y otra cosa es que el abogado defensor quiera reemplazar lo que le corresponde hacer exclusivamente a la parte imputada. Y este no es el caso. Muchas gracias. Sí, congresista, ya, como se trata del mismo tema, ya, congresista Violeta tiene. Gracias, presidente. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido el día de ayer. El día de ayer, en el caso de la defensa del congresista Donaire Gosh, la defensa la realizó el abogado. Y lo que ocurre en este tipo de casos, además, porque como ha señalado el congresista Velázquez Quezquén, los precedentes son clarísimos y extendidos, lo que no va a poder hacer la defensa técnica es hacer una valoración o explicitación de hechos, pero lo que no lo limita es hacer una valoración jurídica y hacer las interpretaciones que correspondan. Por lo tanto, yo no creo que exista argumento para poder limitar la presencia del abogado defensor y por lo tanto tenemos que proseguir con la audiencia. Gracias, presidente. Congresista Beteta, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los colegas congresistas, igual al abogado que nos acompaña. Yo creo que está habiendo una mala interpretación por los colegas que han hecho uso de la palabra respecto de la posición del congresista Mario Mantilla. Yo tengo claro lo que él está manifestando, no está impidiendo que el doctor pueda hacer la defensa técnica en reemplazo del señor Pablo Sánchez. Lo único que él hacía uso de la palabra, de lo que yo he entendido, es cuando el presidente de la subcomisión le consulta si la audiencia debe ser pública o privada. En ese sentido es que esa respuesta no le compete, ¿no? Porque es directa, en este caso, al denunciado. En las demás acciones, obviamente, él tendrá que responder la parte técnica y el colega congresista que desea preguntar de la misma manera. Obviamente yo no lo podría preguntar hechos que directamente me podrían haber respondido el denunciado. Es otra etapa, ¿no? Pero yo creo que no se está, que quede claro, no se le pretende limitar su defensa, solamente en algunas acciones que es directa, que le corresponde al denunciado. Seguramente en ese sentido iba la intervención del colega Mantilla. Gracias. Ya la participación solamente a congresista Galarreta, que ya se anotó, y terminamos con la participación ya del congresista Velázquez. Sí, una precisión. Dele la interrupción entonces, congresista Mantilla. Sí, presidente, yo no estoy diciendo, como lo ha precisado Karina, que el abogado tiene que desalojar la sala. Él puede estar presente. Es más, el reglamento en el párrafo primero del artículo 89 dice bien claro, si no concurre, la audiencia no se suspende, se continúa, el abogado puede estar presente, puede estar escuchando. Nosotros hacemos todo el debate y cuando toque el momento correspondiente de que el abogado defensor pueda defender, a precisar jurídicamente o los hechos que se está imputando al denunciado, ahí tiene toda la libertad de participar. A lo que yo me estoy yendo son a etapas precisas. Uno, ¿quién tiene que dar consentimiento para que pueda ser público o privada? El denunciado, no el abogado. ¿Quién tiene que hacer el descargo? El reglamento dice el denunciado, no dice el abogado. En su momento, cuando corresponde participar el abogado, lo va a hacer. Nadie dice lo contrario. Tampoco pido que se suspenda porque el reglamento posibilita que se continúe con esta audiencia.
Sí, congresista Galarreta, para terminar ya, porque quiero dar también mi opinión para cerrar este paso. Ya, gracias, presidente. Saludar a los señores congresistas, al señor abogado Abad. Creo que ya lo aclaró en todo caso. Yo también estaba preocupado. Yo no he participado antes en las sesiones, por lo que decía el congresista Velázquez. Aquí, con el caso de los miembros del tribunal, se ha usado una misma figura, que no han venido y han estado sus abogados. Entonces, creo que la aclaración era los temas que corresponde estrictamente al acusado, que es distinto al ejercicio de la defensa, que no podría obviarse. Eso es lo que creo que está planteando. Y en todo caso, me imagino, me pido una introducción con esta Velázquez, porque los que están acá creo que conocen más porque han tenido otros casos similares. Pero lo que hay que dejar claro ante la interrupción es que realmente el derecho a la defensa no debe ser restrictivo, ¿no es cierto? Además, en un Perú, como lo decía ayer Javier Velázquez, en un Perú donde primero te meten preso y después te investigan, ¿no? Entonces, acá nosotros más bien deberíamos tener más cuidado de esas irregularidades. Yo ya terminé porque esta Velázquez pedía la introducción. Sí, con esta Velázquez, tiene una palabra. Personalmente yo soy objeto del abuso de la Fiscalía de la Nación. O sea, no tengo ningún argumento para defender a esta fiscal o al fiscal anterior. Soy objeto de eso, me defiendo en los tribunales. No soy abogado en ejercicio. Pero el reglamento es muy claro. La audiencia es pública en los casos en que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución. Este es el caso. Este es el caso. ¿Qué se va a consultar si es pública por infracción a la Constitución? Primero. Y segundo, me ratifico, el derecho a la defensa debemos interpretarlo no en forma restrictiva, no solamente precedentes. Ayer mismo, justamente por el atropello de la Fiscalía de la Nación, mi abogado de Chiclayo ha participado en la audiencia y nadie le ha impedido que participe. Entonces yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Hay una interpretación un poco restrictiva del derecho a la defensa y yo siempre me voy a poner, inclusive dejo constancia, presidente, que para mí este caso está viciado. Está viciado con una nulidad insubsanable, pero aún así ustedes están llevando adelante la audiencia y estamos participando en ella. Así es. Mire, bueno, finalmente consideramos de la presidencia que son cuestiones de forma, ¿no? En el fondo, hay que reconocer que el abogado viene en representación legal expresa del denunciado y por encima de algunas dudas que pueda haber sobre el reglamento está la Constitución, que en el artículo 139 dice bien claro, en el parte 14, el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, ¿no? Entonces, no hay que privarle, no hay que dejar ningún espacio vacío para que el denunciado luego pueda decir que no se le ha dado el derecho a la defensa. Yo creo que es cierto, diferenciando de que con respecto precisamente a los hechos es solo el denunciado el que debe responder, pero en el tema de derecho, en el tema del sustento de la defensa, creo que bien lo puede hacer el abogado y no estaríamos viciando el proceso si damos la oportunidad para que él, en representación formal que lo ha hecho, lo ha escrito el fiscal, pueda representarlo esta mañana. Sí, rápido nomás para poder continuar con esta Beteta. Sí, para cerrar, señor presidente, muchísimas gracias. Dejar constancia y que luego no queremos que se vaya a malinterpretar y que no haya noticias negativas, porque eso muchas veces les gusta confundir a la opinión pública, para que no digan que Fuerza Popular quiso impedir el ejercicio de la defensa. Eso no es cierto, simplemente ha habido una apreciación, una invocación para que quizás en temas que directamente tiene que responder el denunciado lo tiene que hacer, y esto creo es en aras que no es materia de debate, pero usted tendría que modificar seguramente el reglamento. ¿Para qué? Para evitar que más adelante, no es este el caso, pero los denunciados deben de venir a responder, y si no vienen a responder, realmente ya es otra decisión que se debe tomar, pero mientras no está estipulado eso en el reglamento, simplemente nosotros hemos venido llevando adelante las audiencias con la participación o no la participación del denunciado, y si en este caso está presente el abogado a quien ha asignado el denunciado, ejercerá todo el derecho que le corresponde, y nosotros siempre hemos sido respetuosos de un debido proceso, sea quien sea los denunciados, y de la misma manera también dejarle que pueda ejercer la defensa que le corresponde, la defensa técnica, a los abogados en todos los sentidos que consideran pertinente y que la ley le pueda permitir y la Constitución. Eso quería dejar constancia, señor presidente, para que luego no haya malas interpretaciones y luego informes negativos hacia la actuación de esta subcomisión de acusaciones. Gracias, presidente. Muy bien, continuando con la sesión entonces, la presidencia va a otorgar el uso de la palabra, ¿no?, a la congresista denunciante de la denuncia constitucional número 266.
hasta por un tiempo de 10 minutos, los que de considerar insuficientes podrían ser ampliados por la Presidencia a solicitud de la denunciante. Tiene uso de la palabra entonces la congresista Jennifer Catoma. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo, un saludo cordial a todos los colegas congresistas y a la defensa del doctor Pablo Sánchez, el doctor Samuel Abad Yupanqui. Quisiera solicitarle autorización para poder transmitir un video ilustrativo para todos los presentes y sobre todo para todos los ciudadanos a nivel nacional. Muchas gracias. Autorizado, congresista Vilcatoma. Equipo técnico, por favor, ayuden con la presentación. De abandonar el penal Soto del Real, centro de reclusión conocido como la jaula de oro de los presos más ilustres de España y también del mundo. La justicia divina. Usted lo dijo. Está en libertad. Imágenes exclusivas recogidas por nuestra colaboradora Yolanda Bacaro. Son las 8 de la noche aproximadamente en Madrid. Él acaba de abandonar el penal Soto del Real, centro de reclusión conocido como la jaula de oro de los presos más ilustres de España y también del mundo. La justicia divina. Usted lo dijo. Está en libertad. Imágenes exclusivas recogidas por nuestra colaboradora Yolanda Bacaro. Son las 8 de la noche aproximadamente en Madrid. Él acaba de abandonar el penal Soto del Real, centro de reclusión conocido como la jaula de oro de los presos más ilustres de España y también del mundo. La justicia divina. Usted lo dijo. César Inostroza está libre gracias a Pablo Sánchez. Y eso lo tienen que saber todos los peruanos a nivel nacional. Si César Inostroza en este momento goza de libertad, es porque el director de la investigación, en este caso Pablo Sánchez en su condición de juez de fiscal supremo, omitió las diligencias que eran su obligación para garantizar que César Inostroza permaneciera en el país. Señor presidente, el nuevo modelo procesal penal ha establecido que el único competente, que el único que tiene el monopolio de la investigación hoy es el Ministerio Público. Es el único responsable de todos los actos de investigación que se tengan que realizar. En este caso nefasto, que demostró que la justicia tenía precio en el país y cuyo principal responsable estaba siendo investigado, hoy se encuentra libre gracias a la omisión en el cumplimiento de sus funciones del señor Pablo Sánchez. Era necesario, señor presidente, indispensable su presencia en esta sesión porque le tiene que rendir cuentas a todos los ciudadanos a nivel nacional. Saludamos la presencia del doctor Samuel Abad, su defensa, pero quien nos tiene que responder es el director de la investigación. Él es el que nos tiene que explicar por qué dejó de cumplir sus funciones. ¿Solamente negligencia? ¿Solamente un descuido? Para un fiscal que hace libros en relación al nuevo modelo procesal penal, para un fiscal que sabe que es la única autoridad que puede disponer diligencias en la etapa de investigación preliminar y preparatoria, ¿es el fiscal? Para aquel que ha ejercido el cargo de fiscal de la Nación, fiscal supremo, fiscal superior y tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público, para aquel docente universitario que en las universidades enseña a jóvenes en formación, ¿una negligencia para él? ¿O es que detrás de esta fuga hubo un pacto para poder lograr que César Inostroza fugara del país? Y lo digo categóricamente, señor presidente, porque el tiempo y las investigaciones periodísticas han permitido revelar hechos muy graves. Se reveló la investigación de los cuellos blancos del puerto, la valiente fiscal del Callao inició sus acciones, pero obviamente su accionar tenía límite en atención a aquellos magistrados supremos. Hecho su informe, derivada la investigación a la Fiscalía de la Nación, la asumió el fiscal Pablo Sánchez en su condición de fiscal de la Nación, luego lo asumió el fiscal Chávarri,
Luego ese caso retornó a las manos del fiscal Pablo Sánchez. Él aperturó una investigación y ordenó una serie de diligencias para poder desarrollar ya el ejercicio de sus funciones en lo que implicaba el caso del señor César Inostroza. Lo primero que logró fue un impedimento de salida del país. Y obviamente uno de los aspectos que se valoraron a nivel del Poder Judicial es el riesgo de fuga. Ante ello, el fiscal Pablo Sánchez siguió desarrollando diligencias, pero no desarrolló aquellas que tenían que garantizar que el juez Inostroza no se fugara del país, más aún si estaba pendiente la tramitación en el Congreso de la denuncia constitucional que le permitía al fiscal de la Nación, al fiscal Pablo Sánchez, formalizar investigación preparatoria. Desde el 4 de octubre, cuando esa noticia se conoció en el Congreso, ya nos encontrábamos ante un máximo riesgo de fuga. Debe conocerse, señor presidente, que el fiscal Pablo Sánchez ordenó una videovigilancia. Nosotros, cuando tomamos conocimiento el 17 de octubre de esa escandalosa fuga, porque de hecho compromete a una serie de funcionarios para que se pueda ver materializado, cuestionábamos que no se hubiera ordenado la videovigilancia que la fiscal provincial en el caso en el Callao por organización criminal sí había dispuesto. Pues además de las escuchas telefónicas que ordenó la fiscal del Callao, ordenó también la diligencia de videovigilancia para poder corroborar, para poder tener más elementos de convicción que corroboren el contenido delictivo que se revelaba a través de las escuchas telefónicas. Todos hemos conocido a través de los medios de comunicación que estas videovigilancias se daban 24 horas al día. ¿Cuál era la finalidad que perseguía la fiscal en el Callao? Era poder perennizar en video y audio aquellos encuentros que se planificaban cuando se realizaban las llamadas telefónicas. Y en efecto, esa fue una diligencia que le generó elementos de convicción muy potentes, además de la investigación para los ojos de todos los peruanos. Estas diligencias se realizaban 24 horas al día. Es cierto, son diligencias que tienen un objetivo, que se disponen con un objetivo, pero si se dan dentro de 24 horas al día y precisamente el objetivo es seguir al investigado, en este caso a los implicados en el caso a nivel del Callao, y luego la investigación cuando ya se encontraba en el despacho del fiscal Pablo Sánchez, la finalidad era precisamente no solamente hacer un seguimiento de con quién se encontraba y qué es lo que hacía, cuál es la información que se desprendía directamente, su ubicación. Porque yo no entiendo qué videovigilancia hay si es que tú no tienes ubicado al objetivo, en este caso César Inostroza. Entonces, dejando claro, la videovigilancia es una diligencia que se utilizó desde el primer momento de esta investigación, incluso a nivel provincial. De esa misma manera, nosotros cuestionábamos que cómo podía ser posible César Inostroza y las actividades y no se fugó en de Lima, días, horas y cuánto tiempo se dejó sin hacer diligencias que podían impedir esa fuga. Ese cuestionamiento se generó para todos o para quienes conocemos sobre investigación el día que conocimos sobre la fuga. ¿Cómo se va a fugar si es que deben haber ordenado una videovigilancia? El fiscal Pablo Sánchez